Buenos días, niños, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Sorprendido porque son muy poquitos. ¿Qué le pasó a sus compañeros? ¿Alguien sabe? No, no sabemos. Igual en la clase anterior estuvieron A lo mejor se algunos agarraron también. las fiestas. Ni hablar. Bueno, vamos a iniciar. Ok. Guardo la lista. Carlos Eduardo, ¿está presente? Carlos Eduardo Becerril, aquí estás. Tu problema de audio para que podamos evaluarte. Si no te puedo evaluar, vas a tener problemas al final, ¿eh? A todos los que no les he preguntado en la clase por cualquier situación, bajo su responsabilidad, ¿eh? Gracias, Carlos. A ver. Julián. Jesús. Julián de Jesús. ¿Está Julián? Sí está Julián, pero más bien, si quiere responder o no. ¿Estás por ahí, Julián? Julián, Julián. Ok. Cintia. Sí, profesor. ¿Qué ando? Buenos días. Cintia, te estoy Buenos hablando. días. Buenos días, Cintia. Cuéntanos. ¿Qué tienes la última? Nos estaba explicando nuevamente que denuncia y querella nos sirven para hacer conocer al, bueno, que nosotros como ciudadanos le hacemos conocer al Ministerio Público la presencia de un delito. La Nos dio siete existencia de la puntos. posible comisión de un delito. Y es posible comisión porque la autoridad competente para determinarlo es el Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público determina si hay elementos y el juez penal va a ser el único que va a determinar una sentencia. ¿Ok? ¿Qué más? Nos dio 7 puntos importantes. Am, no recuerdo bien exactamente en general eh, de qué nos los dio, pero sí los anoté. Nos dijo que la denuncia nos Estábamos sirve. comentando de cuál es la importancia o para qué nos sirve criminológicamente hablando la denuncia o la querella. La denuncia o la querella es un instrumento que sirve para hacer del conocimiento de la autoridad competente la posible comisión de un delito. ¿Qué utilidad nos proporciona eso en el campo de la criminología? Y ahí vienen ahora sí los 7 puntos. ¿Ok? Ah, ok, es que eso sí no lo anoté. Ok. Nos dijo lo de la denuncia, que nos sirve para conocer el tipo y las modalidades del delito. El número 2 nos dijo que era investigar desde el punto de vista policial y judicial, que se refería a que nos podrá apoyar como órganos policiales y expertos para llevar a cabo una investigación y judicializarla. El punto número 3 es conocer al autor del delito y sus características. Es cuando entrevistamos al delincuente y aparte de que nos, o sea, lo empezamos a conocer físicamente, no podemos recabar información necesaria, preguntándole con qué tipo se junta, su familiar, su nivel de estudios, en dónde vive, y etcétera, etcétera. Que eso se refiere a los patrones de conducta que vamos a estudiar como criminólogos. Ok. El punto número 4 es realizar un proceso penal y llegar a la decisión de un tribunal, que en este punto nos
mencionaba que accionara un mecanismo de investigación y el MP ejercitará una acción penal y llegaremos a procesar al posible delincuente, porque no lo podemos llamar delincuente hasta que se le dicte una sentencia, ¿cierto? Sí, totalmente, sí, así es. Ujú. El punto número 5 es el tratamiento del delincuente, que es donde vamos a tratar de que se readapte a la sociedad. Para que éste sea tratado necesita ser culpable y necesita recibir una sentencia, que es lo que nos comentaba. Es cuando ya el delincuente está en un reclusorio y es cuando empezamos a ahora sí que a tratarlo psicológicamente y lo empezamos como que a ponerle así trabajos y actividades para que ya no sea un delincuente y se readapte a, ¿cómo le podría llamar? A la Se sociedad. readapte a la sociedad al 100% y no vuelva a delinquir. Esperemos que así sea. Esa es la intención. Ok, ¿qué más? Y el punto número 7 nos decía que prevenir los hechos delictivos. Es cuando tenemos el control de como Ministerio Público cómo vamos a estudiar y prevenir el delito y darles una solución una solución tomando medidas. Y nos estaba hablando de una cifra negra de la criminalidad, que ahí sí Hay ya que no supe considerar qué era. dentro de eso, ajá, dentro de estas utilidades de la denuncia o querella, les comentaba que hay que considerar la cifra negra de la criminalidad, es decir, todos aquellos crímenes que no se hacen del conocimiento de la autoridad investigadora, porque tomando en cuenta estas cifras, podemos entender que no todos los delincuentes alcanzan esa ayuda que el Estado tendría que propiciarles, ¿ok? ¿Qué más? Igual nos habló de Manuel Rey de Manuel Arriola, algo así. López Rey y Arroyo, Manuel López Rey y Arroyo. Nos decía que para estudiar a un delincuente tiene que ver con su entorno, como ya nos había comentado anteriormente, con quién se junta, con quién platica, si en verdad estudia, porque luego nada más vamos a la escuela a otras cosas que no es el estudio, Así es. y que esto tiene también mucho que ver de que el delincuente ahora sí delinca. Sí, además que influyen los elementos socioeconómicos y políticos para dimensionar esta criminalidad que hoy nos acongoja tanto, ¿ok? También nos dice que necesitamos aplicar penas justas. Ángela Vázquez nos dice que las herramientas de estudio son una encuesta, ahora sí que conocer las necesidades de la víctima. Una de las herramientas muy importante para los criminólogos es trabajar a través de las encuestas para ponernos en el papel de la víctima. Entonces vamos a poder entender cómo se siente la víctima en torno a todos estos fenómenos, si es que podemos encuestar adecuadamente a las víctimas, ¿ok? ¿Qué más? Nos decía que no todos los criminólogos estudian los modos y las acciones que llevan a cabo las instituciones de gobierno, cómo actúan las autoridades y la posible comisión de un delito. Los criminólogos que se han dedicado a estudiar esto nos mencionó que son Marqués de Bonesana, ¿es correcto? ¿Si anoté bien? César Beccaria, conocido como el Mejor Marqués de conocido Bonesana. como César Ujú. Beccaria, Sí, Francesco Carneluti, Francisco Carnero. Michel Foucault, Michael Darío Foucault, Melosi y Massimo Pavarini. sí, Sí lo recuerden sé, que sé no leer, pronuncié bien. sí, se los tienen que Nos decía aprender, ¿eh? que Philip Roberts analiza el sistema penal como un sistema penal ineficaz. Nos decía que tenemos que entenderlo desde el juez hasta los sistemas penitenciarios, si tienen la capacidad estos de interactuar para manejarlos y la realización de los órdenes policiales.
nos comentaba Philip que los sistemas penitenciarios, en su punto de vista, no están capacitados al 100% para tratar a los delincuentes, que también por eso había fallas en esto y ya cuando salían, estos volvían a delinquir. Sí, estoy bien. Ok, ¿qué más? Sí. Emiliano Viano, Emilio Viano. Emilio Viano nos dice que los estudios en torno al órgano social e institucional, el policía es el primer contacto cuando somos las víctimas y que esta institución está en crisis porque no, los policías no están muy capacitados, no todos, algunos, Algunos. para que como víctimas nos atiendan y nos puedan dar una buena atención. Regularmente estos fallan mucho y es cuando, pues, es cuando así como víctimas no, desde el principio no creemos que nos estén apoyando como deberían. Ok. Entonces yo creo que los policías deberían de obtener, bueno, de tener como que una, ¿cómo le puedo llamar? Una preparación más eficaz Sí, para la sociedad. una preparación exactamente, para que puedan brindar la atención que como víctima nos debemos de recibir, Ok. porque pues sí, muchas veces no, bueno, más bien la mayoría de las veces no está muy bien, solamente llegan a tu casa y qué pasó y qué no pasó, si es que llegan, porque luego ni llegan. Así es justo a lo que criticábamos. Y Emilio Viano se dedica justamente a decir que la policía es la primera institución que está en conflicto, que necesita ser preparada adecuadamente. ¿Qué más? También nos dijo que Berl Kuchiznik, Kuczynski. no sé cómo se pronuncia bien, Okay. él nos dice que estudia por medio de encuestas, igual como y parecido a lo de Ángela Vázquez, Uh-huh. por medio de encuestas, él hacía su estudio. Pero las encuestas de Bert Kuczynski giraban en torno a saber o a conocer si los castigos son adecuados para la sociedad, si los castigos son severos, son justos, si se debe de castigar por región, a quién debemos de castigar y a quién no. Ese es ese es el punto medular de Bert Kuczynski. ¿Ok? ¿Qué más? Déjeme terminarlo de anotar porque eso sí no lo anoté. Sí, Ya. escribe, ¿eh? Sí. Nos decía que también Nils Christie, Que es varón, ¿eh? Christie, Que es varón, por ahí me tomé desprevenido, no sé por qué, pero es varón, Neil Christie es varón. ¿Qué más? él nos habla del castigo y del dolor. Cuando castigamos al delincuente, lo que causamos es un dolor. Pero eso prácticamente se veía anteriormente, ¿no, profesor? Sí, pero lo que Como que dice Neil Christie, la aportación justamente es que él comenta que nosotros al castigar a una persona le infligimos dolor y si nosotros establecemos nuestras penas en ley, eso significaría que estamos legitimando el dolor en la opinión de Neil Christie. Entonces, las penas, la pregunta es, ¿acaso estamos legitimando el dolor a través de las penas? ¿Está bien o está mal eso? ¿Ok? ok. Yo pensé que dolor así como que físicamente. No, o sea, podemos hablar incluso de un dolor psicológico, de una afectación mental, ¿ok? No creo que los ponga muy felices estar en el reclusorio. Habrá quien sí, pero no en todos los casos. ¿Qué más? Sí. Nos decía que también nos llamó, bueno, nos habló del costo económico social del delito. Nos estaban igual comentando unas compañeras que estaban haciendo su problema prototípico, que habían checado, no recuerdo en qué página exactamente. Entonces esto nos habla de quién paga ese costo, que somos nosotros como sociedad cuando pagamos nuestros impuestos. Que si todos ganan lo mismo, el costo, y nos dio 5 puntos. Nos dijo que el costo de la policía, jueces y cárceles, el costo aproximado de un delito, el costo económico y social de la pena, el costo de la criminalidad y el costo social y el daño moral causado a la víctima.
Ok. Nos dijo que el estudio de la víctima, que es donde nos quedamos al final, que la víctima sufre un daño de manera directa. ¿Qué El daño diferencia hay entre indirecto víctima y son los ofendido? familiares y ofendidos. Exacto, ¿qué diferencia hay entre víctima y ofendido? Que eso sí es muy importante. La víctima es la que sufre el daño directamente y el ofendido en este caso vendrían siendo los familiares o las personas cercanas a la víctima, Las que que son sufren el como daño de que los que manera les indirecta. duele lo que ella está pasando. Ok. Ujú. Nos dijo que según la ONU, las víctimas son las personas que de manera individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas financieras, menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones Que ahí nos que estamos vienen refiriendo a los delitos. Recuerden que para el Código Penal, un delito es una acción u omisión sancionada por las leyes penales. ¿Qué más? y ahí nos quedamos Ahí nos en la quedamos. definición de la Terminando, ONU. Sí. exacto, concretando esta definición de la ONU, recuerden que también las víctimas van a ser estas personas que sufran un daño y que además, como consecuencia directa de una acción o una omisión, que es propiamente un delito, y que además viola la legislación penal vigente de los miembros estados que proscriben el abuso del poder. Es decir, los miembros de la ONU, los países miembros de la ONU son los que tienen que establecer en sus legislaciones propiamente dichas cuáles son las penalidades aplicables en un momento dado y las víctimas u ofendidos van a sufrir justamente esos daños como consecuencia directa del delito. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos la sesión anterior? No, profe, yo es que fui al baño, pero ya no quise interrumpir y como no hay manita aquí, No, pero póngame en me el chat, dijeron que me no, habló, no pero pues ya no importa, no alcancé. importa. Cuando esto pase, nada más póngame en el chat que hay alguna situación. Y los que tengan problemas de comunicación, pues por favor les pido que lo arreglen. Stephanie, buenos días, ahora sí. ¿Me escuchas bien? ¿O todos me escuchan bien? ¿O sigue habiendo problemas de red? Todos me escuchan bien, ¿verdad? Yo sí lo escucho muy bien. Ok, Stephanie, ¿ahora sí nos escuchas? Parece que sí. Ok. Bueno, niños. Esto es lo que vimos en la sesión anterior. Vamos a continuar. Prácticamente ya vamos a entrar a la Escuela de la Criminología Clínica. Quiero comentarle nada más que ya empecé a ver sus trabajos de investigación. Me parece bastante adecuado un ejercicio que vi por ahí en cuanto a un debate. Ya platicaremos de esos pormenores. Los que hicieron tríptico les voy a pedir un favorzote. Recuerden que estamos analizando el perfil de ciertos personajes desde el punto de vista criminológico. Entonces, eso sugiere que ustedes hagan un estudio basándose en una metodología, en una bibliografía, en fuentes confiables, en autores. No me pueden decir que es un psicópata. ¿Cómo es que concluyeron en primera instancia algunos de ustedes que una persona tiene tendencias a la psicopatía o a la asocialidad o a la antisocialidad? ¿Dónde está su fuente? Preguntaría eso para enriquecer sus investigaciones. El debate me parece un ejercicio muy acertado, que bueno, al final del día son consideraciones que tarde o temprano van a plasmar en un dictamen. Los que hicieron tríptico, les voy a comentar, les voy a pedir por favor que elaboren bien sus trípticos. A mí no me interesa ver si el tríptico está bonito, tiene, digo, claro, la presentación cuenta, si está bien dibujado, adecuadamente con sus márgenes, lo que sea. Necesito contenido. Hay, no voy a mencionar, pero, y no nada más de este grupo, sino de los otros grupos, hay trípticos, los que decidieron hacer trípticos, que pues nada más me ponen ahí el dibujito del personaje y me ponen ahí, es que es adecuado, es malo, es bueno. Bueno, ¿por qué? Explíquenme. Imagínense que es un estudio criminológico. ¿Ustedes presentarían eso a manera de dictamen? Entonces, traten de ver esa parte. Acuérdense, justamente por eso lo estamos dividiendo en tres partes, el trabajo, para que yo les pueda dar una retroalimentación adecuada. Si ustedes me ponen el tríptico, Juanito Pérez es bueno, es malo, ¿les parece eso propio de un criminólogo? Así es como van a describirlo en la realidad. Traten de complementarlo, sí, háganlo sucinto, para eso es el tríptico, pero pónganme contenido, no me pongan tres palabritas ahí dispersas. Ese es el comentario que les iba a hacer. Bueno, esta semana voy a hacer lo posible por ya darles a todos la retroalimentación adecuada. ¿Alguna duda en torno a las investigaciones? Bueno, vayan también tratando, en estos días también les voy a dar alguna propuesta de dictamen.
un dictamen a lo mejor pericial, que no necesariamente es criminológico, pero para que ustedes vayan conociendo cuál es la estructura de un dictamen, de un estudio científico hecho por un profesionista. Yo sé que muchos de ustedes, tal vez todos, no tienen ni idea de cómo hacer un dictamen, pero de eso se trata, aquí vamos a aprender a hacerlo. Entonces, esta semana, la semana pasada más bien, me tocó ver justamente un dictamen en la vida real de un criminólogo en un homicidio culposo. Qué barbaridad, ¿eh? Mal, 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 jóvenes. Justamente, y me da mucho gusto darles esta clase ahorita, porque si esos son los dictámenes de los criminólogos a nivel Ministerio Público, yo creo que vamos como el cangrejo en retroceso. Entonces vamos a tratar de revisar eso. Ya les diré qué fue lo que vi, cuáles son los puntos que no me gustaron del dictamen que vi. La metodología prácticamente no la saben explicar los criminólogos. Fue un buen ejercicio porque me estoy dando cuenta en donde los criminólogos de hoy no saben poner o hacer hincapié en estos puntos y ya lo trabajaremos. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? No, profesor. En el dictamen en sí, ¿qué es lo que hacemos? ¿Poner por qué el delincuente hizo eso? Tú tienes que O hacer cómo? un dictamen criminológico. Cuando les pido que hagan un dictamen criminológico como criminólogos, es porque necesito en primer lugar que determinen cuál es la personalidad de la víctima desde su punto de vista, pero su punto de vista tiene que ser estudiado, académico, fundamentado en fuentes formales. Tienen que fundamentarse a lo mejor en un estudio eh, médico, como por ahí en el debate estaba viendo que tenían algún tipo de información formal, traten de buscar fuentes formales desde el punto de vista de algún autor reconocido, desde el punto de vista de César Lombroso, a lo mejor esta persona tiene tendencias a este perfil, desde el punto de vista de Sigmund Freud, que lo vamos a ver, esta persona pudiera tener tal trastorno mental. Me falta complementarles muchas ideas, eso es lo cierto, para que puedan hacer un dictamen adecuado, pero un dictamen tiene que plantearse, número uno, con un objetivo. Tienen que plantear cuál es el objetivo del dictamen. Número dos, tienen que establecer cuál es la metodología, tienen que establecer cuáles son las fuentes, tienen que desarrollar su estudio en papel y al final tienen que emitir conclusiones, se los voy a dar en su momento, no se preocupen. Si, por ejemplo, el objetivo es determinar por qué Juanito Pérez cometió el delito de homicidio, entonces a lo mejor ustedes a través de una metodología lo van a tener que desarrollar, pero me tienen que explicar qué método utilizaron, cómo lo aplicaron y tienen que desarrollar su estudio en el documento, ¿ok? ¿Sí me explico o no? Lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. ¿Ok? Ah, ok, profesor. Ok, Ok, gracias. ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, se los comento porque prácticamente esto es a lo que se van a dedicar si es que son criminólogos, ¿ok? Bueno, entonces este concepto que les daba de la ONU, de la víctima, data del año 1946. Recuerden que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se crea como consecuencia directa de los sucesos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial. Después de que todas estas naciones involucradas, grandes naciones, muchas naciones, en el eje Berlín-Roma-Tokio, y por ahí los aliados que eran Francia, Inglaterra y Estados Unidos, después de que se confrontaron con todos aquellos países que se les anexaron, al final del día se creó, ya cuando terminó la guerra, se creó la Organización de las Naciones Unidas, un año antes, por ahí de 1945, con la intención justamente de evitar estos sucesos y de proteger y resguardar en la medida de lo posible los derechos humanos o los derechos fundamentales de los países miembros que propiamente se acoplaron, se adaptaron, se incorporaron a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, no se olvidan estos sucesos. En 1946, justamente tenemos una visión más humanística que criminológica. Nos olvidamos o hacemos en parte al lado la criminología, a la sociología, a la psicología, a la medicina, incluso al derecho, y nos abocamos específicamente en reconocer y en que no se vuelvan a violar estos derechos humanos. Y parte de esta corriente concluyente de la Segunda Guerra Mundial que se abocan a estudiar los derechos humanos y fundamentales de la víctima, algunos de los eh, penalistas o criminólogos destacados, tenemos algunos tales como Mendelssohn, que los voy a poner en el chat. Mendelssohn, uno que ya conocen, Hans von Henting, Hans von Henting, Ellenberger,
y Ellenberger. Son algunos estudiosos justamente de los derechos fundamentales en torno a la víctima y a los ofendidos. Esto es lo que tenemos que comentar de la víctima de manera preliminar antes de iniciar nuestros estudios de las corrientes criminológicas. Ahora vamos a estudiar como uno de los últimos objetos de análisis de las nuevas tendencias criminológicas a los programas preventivos. Programas preventivos. Cuando me refiero a los programas preventivos, estamos hablando de todos aquellos mecanismos, todas aquellas medidas que se toman o se llevan a cabo para evitar o para atenuar las acciones delictivas. ¿Qué hacemos nosotros como Estado, qué hacemos como nación para evitar en la medida de lo posible que se desarrolle el fenómeno de la delincuencia o el fenómeno de la criminalidad? Entonces la prevención va a comprender esta serie de medidas que sirven para evitar o disminuir, que eso es atenuar, disminuir las acciones delictivas. La criminología en todas y cada una de sus etapas históricas siempre se ha preocupado justamente por llevar a cabo estas medidas, pero, ya lo han visto, lo hemos estudiado, no de la misma manera. A lo mejor los primeros criminólogos lo hacían de una manera más rudimentaria y hoy ya lo hacemos de una manera un poquito más estructurada. Justo ayer que estábamos platicando de los positivistas, ya cuando tenemos mucho más material de estudio que procesar, ya podemos empezar a categorizar o a agrupar justamente algunos temas. Entonces, empezamos a trabajar en estas medidas preventivas a través del estudio, a través de la investigación, a través de la asistencia de varios criminólogos y vamos a tener naturalmente un soporte jurídico. Estas medidas son necesarias, hay que implementarlas justamente para evitar en la medida de lo posible el fenómeno de la criminalidad. Y vamos a hablar de algunos puntos por virtud de los cuales son necesarias implementar estas medidas. Independientemente de que estas medidas preventivas sean necesarias para evitar o atenuar en la medida de lo posible el fenómeno criminal, también hay otras razones por virtud de las cuales tenemos que estudiar o tenemos que analizar estas medidas preventivas. Se los comento a continuación. Número 1, tenemos que establecer medidas preventivas porque un incremento de la delincuencia, se los anoto aquí. Hay un incremento de la delincuencia en todas sus modalidades, esa es la primera razón. Entonces necesitamos disminuir el número. Lo cierto es que lejos de estar avanzando, estamos retrotrayéndonos, estamos como el cangrejo yendo para atrás. Entonces, lejos de disminuir el fenómeno, se está aumentando. ¿Y por qué? Justamente porque nos estamos dedicando a castigar en principio y no a prevenir o a disminuir. Entonces, por eso es importante no nada más castigar al delincuente, sino también tomar aquellas medidas que sean necesarias para prevenir que esto vuelva a suceder. Esa es la primera razón. La segunda razón, justamente, gira en torno a los daños provocados a las víctimas. A los daños provocados a las víctimas, a la propia sociedad, a la cultura. Tenemos que implementar medidas preventivas porque en la medida en que se vaya desarrollando el fenómeno delictivo, vamos a ser más afectados, tanto víctimas como sociedad como cultura. Recuerden que un daño, un derecho, no es otra cosa que una pérdida o menoscabo. Eso quiere decir que en la medida en que incrementa el fenómeno de la delincuencia, pues todos nos vamos a ver afectados. Por eso es que tenemos que hablar de medidas preventivas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Sí, profe, podría repetir lo de los daños provocados a las víctimas, a la sociedad y a la cultura, por favor. Claro que sí. En la medida en que se desarrolla el fenómeno de la delincuencia, a todos nos afecta. ¿A quién le afecta que se cometan delitos? Pues a todos como sociedad, a todos como víctimas, a todas las víctimas y ofendidos que son justamente aquellas personas directamente o indirectamente dañadas por la comisión de un delito, les afecta que se cometan delitos. Entonces, para evitar esos daños culturales, esos daños a las personas que son víctimas de un delito o a los ofendidos propiamente, es que tenemos que estudiar de manera más concreta, tenemos que darle un énfasis prioritario a las medidas preventivas. ¿Sí me di a entender? Sí, profe, gracias. Ok. Un tercer punto por el que tenemos que estudiar estas
medidas preventivas es que existe una alta impunidad para sancionar al delincuente. Una alta impunidad para sancionar al delincuente. ¿Qué quiere decir eso? Se están cometiendo muchos delitos y esos delincuentes que cometen los delitos no están siendo castigados. A eso se refiere el término impunidad. Todos aquellos crímenes que no están siendo castigados. Entonces, no están siendo castigados, ¿por qué? Porque nuestras autoridades son ineficaces, porque las personas no lo denuncian, porque a lo mejor son considerados como cosas menores. ¿Por qué? Lo cierto es que no se están castigando a todos los delincuentes y como no se castigan, pues obviamente aumenta el índice de delincuencia. Como los castigos no son vastos el derecho, a lo mejor las instituciones no tienen la capacidad operativa adecuada para atender tantos delincuentes a la vez. Lo cierto es que no tendría que ser así. Número uno, porque tendríamos que tener la capacidad y número dos, porque no tendría que haber tantos delincuentes. Hay demasiados delincuentes y esos delincuentes en exceso, algunos podrán ser procesados y castigados y otros no. Esos que no son castigados representan esta impunidad, los personajes que no se castigan. Entonces, en vez de no castigarlos, vamos a evitar y vamos a bajar el índice delictivo para que no tengamos que estar preocupándonos por castigar a tantas personas y a quién sí se le castiga y a quién no. ¿Sí lo están entendiendo o no? Sí, profesor. Ok. A mí sí me lo puedes volver a explicar, por favor. Sí, Me claro. ¿Qué confundí un entiendes poco. por impunidad, Estefan? Pues que no es, pues que no le hicieron justicia, Que que no lo se dejaron castiga. pasar. La palabra impunidad significa que no se castiga. ¿A quién no se castiga? Pues al delincuente. ¿Y por qué no castigamos a todos los delincuentes? ¿Tú por qué crees que todos los delincuentes que hay en México no sean castigados? Pues porque no denunciamos, porque decimos no nos van a hacer caso, mejor así lo dejamos. Hay muchas razones, esas pueden ser algunas. Lo cierto es que no nos damos abasto. Hay demasiados delincuentes como para podernos ocupar de todos. Eso a lo mejor podríamos pensar como institución. Lo cierto es que, ¿por qué no mejor nos preocupamos en disminuir el índice delictivo que en preocuparnos por qué sí castigamos o no castigamos a todos los delincuentes que hay? ¿Sí me explico? Más o menos esa es la idea. ¿Ok? Sí, gracias. Claro que sí. Cuarto punto. Hay una alta vulnerabilidad de las víctimas. Alta vulnerabilidad de las víctimas. ¿Qué quiere decir vulnerabilidad? Las víctimas son frágiles, las víctimas tienen temor, las víctimas están en estado de indefensión, están en desventaja con referencia directa a los delincuentes. Ya las víctimas tienen miedo, ya todos los ciudadanos y todos los gobernados tenemos miedo. Entonces todos podemos ser víctimas de la comisión de un delito. Ya todos tenemos miedo de salir a la calle, todos nos sentimos temerosos, indefensos, vulnerables, que es justamente el punto. Tenemos que disminuir y tenemos esa vulnerabilidad, tenemos que sentirnos más seguros en este estado mexicano. ¿Cómo hacemos eso? Disminuyendo justamente el fenómeno de la delincuencia o de la criminalidad. Y eso lo podemos trabajar a través de los programas preventivos. Todas estas son ventajas que tienen los programas preventivos para que lo podamos aterrizar de otra manera. Entonces, si nos sentimos tan desprotegidos saliendo en la noche, saliendo a una plaza pública, vamos a un evento, vamos a un restaurante, vamos a la escuela, vamos a una reunión familiar y nos sentimos inseguros en la calle, todos nos sentimos vulnerables porque somos posibles víctimas. Esto tiene que terminar y solamente lo podemos disminuir o atenuar a través de justamente estos programas preventivos. ¿Sí está claro? Sí. Sí, profesor. Quinto, costos sociales y económicos. ¿Costos sociales? Lo anoté en el chat. Costos sociales y económicos. Lo cierto es que cada vez que una persona comete un delito o delinque, a todos nos cuesta.
Aunque crean que no, a ustedes también les está costando. Aunque no estén dados de alta propiamente, que lo dudo bastante, en el padrón del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, ustedes sí pagan impuestos. Cuando van al supermercado y compran cualquier producto, ¿creen que no les cobran el IVA? Por supuesto que se los cobran. Esos impuestos se utilizan, entre otras cosas, justamente para pagar el sueldo de los funcionarios, de los ministerios públicos, de los policías, de los jueces, de todos aquellos órganos y especialistas que se dedican a atender el fenómeno de la delincuencia. Entonces, nos está costando demasiado atender este fenómeno de la inseguridad. Hay un costo altamente económico, eso es lo cierto, y socialmente, claro que tenemos también un costo, porque no podemos salir tranquilos a las calles. Como sociedad nos estamos fracturando al comprender que estamos en un estado de indefensión total. Tenemos que tomar medidas a lo mejor consecuentes, porque el Estado a lo mejor no es capaz de solucionar todos los problemas que en un momento dado genera la delincuencia. Entonces hay que evitar mejor esos costos y la forma de evitarlo es evitar el fenómeno delictivo a través de los programas preventivos. ¿Está claro? Sí. Bueno. Un sexto motivo. Hay un colapso institucional, policial, penitenciario, judicial incluso. Son muchos los delincuentes que están cometiendo delitos y las instituciones no se dan abasto. A lo mejor el Ministerio Público está pensando en voz alta, está preparado para atender, no sé, 100, 200 casos al día, vamos a pensarlo así, por dar una cifra arbitraria, ¿eh? Si está preparado, por decir algo, para recibir y atender 100 casos bien, imagínense que les llegan 600, 800 casos. Obviamente va a colapsar el Ministerio Público, va a colapsar la institución policial, van a colapsar los reclusorios, los centros penitenciarios, y ni hablar del sistema judicial. Todos estos órganos vamos a provocar que se saturen de trabajo y no van a atender de manera eficaz, de manera pronta, y conforme las reglas que hemos establecido como seres humanos, no van a atender adecuadamente estos fenómenos delictivos. Lo único que estamos provocando con el exceso de la delincuencia es colapsar las instituciones. Para poder evitar ese suceso de los colapsos institucionales, tenemos que trabajar en las medidas preventivas. ¿Sí quedó claro este punto? Sí, profesor. Sí. Okay. Un séptimo punto. Falta de atención a las víctimas. La falta de atención a las víctimas del delito, así como se colapsan las instituciones, así como se colapsa el Ministerio Público, así como se colapsa la propia policía, los órganos judiciales, también el Estado tiene diseñado un aparato específicamente pensado para analizar las necesidades de las víctimas, de los ofendidos. Los médicos, hay médicos que se dedican específicamente a atender víctimas, hay psicólogos que se dedican específicamente a atender víctimas de un delito. Si hay 100 casos que puedan atender estos psicólogos, igual, imagínense que les llegan 500 o 600 casos, pues obviamente también estos órganos que sirven para atender las necesidades de la víctima van a colapsar. Necesitamos darle el espacio adecuado, urge disminuir el fenómeno del delito para que estas instituciones que se abocan a auxiliar a las víctimas o ofendidos puedan hacer bien su trabajo. De otra manera, estamos saturando también a estas instituciones y ninguna víctima se va a encontrar en posibilidades de recibir una atención adecuada. ¿Sí está claro? Bueno, vamos a hablar de una octava razón. Disculpe, ¿puede repetir el punto 7, por favor? Sí, les comentaba que el Estado también tiene instituciones que se dedican a atender las necesidades de las víctimas del delito, como los psicólogos, como los médicos, como los propios policías que se dedican a proteger a lo mejor a algunas víctimas. Entonces, si el aparato institucional, si el gobierno está preparado para atender 100 casos, por decir algo, y nosotros trabajamos con 700 casos,
Lo que estamos haciendo es saturando los psicólogos, saturando los médicos, saturando a la policía, y no van a poder atender adecuadamente a la víctima. Por eso es necesario trabajar en medidas preventivas para que estas instituciones puedan abocarse específicamente a tratar a las víctimas que sean necesarias. No podemos saturarlos porque no van a hacer bien su trabajo. ¿Sí me explico? Una pregunta, profesor. ¿Estos médicos son los famosos médicos legistas o son otros? Generalmente te remiten a una clínica. Los médicos legistas son aquellos que van a determinar, que son como auxiliares del Ministerio Público y se dedican a analizar, por ejemplo, causas de muerte, se dedican a analizar el cuerpo, en cuerpo y alma, bueno, no en alma, se dedican a analizar corporalmente a las víctimas. Si una persona es víctima de una violación, tiene que pasar por el médico legista. Los médicos legistas están ubicados en los ministerios públicos. Cuando un imputado va a una entrevista, siempre lo pasan primero, al principio y al final con el médico legista, para certificar si viene cuerdo, si viene consciente, si no viene bajo el influjo de alguna sustancia. Prácticamente los médicos legistas se van a dedicar a apoyar la función tanto ministerial como jurisdiccional. Son médicos que se dedican de tiempo completo al apoyo de la función tanto del Ministerio Público como de los jueces. ¿Ok? ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ok. Si nosotros tenemos como víctimas la necesidad de acudir a un médico, nos canalizan, nos dan un oficio y nos dicen, ve a tal clínica con tal médico y te va a atender. Los médicos legistas solamente sirven de apoyo en ese momento. Si hay, por ejemplo, una violación, como les comentaba, pues el médico legista va a analizar al muchacho o a la muchacha. A ver, hay rastros de semen, hay vellos púbicos, hubo rastros de violencia, hay arañones, hay rastros de forcejeo. Eso lo va a establecer el médico legista en un dictamen y se lo va a dar al Ministerio Público y obviamente es una prueba que es casi maestra en una investigación. ¿Okay? Bueno, entonces, otra de las razones por las cuales son necesarias estas medidas preventivas es que hay una alta reincidencia en materia de delincuencia. Esto lo podemos entender por un fracaso institucional. Claro que van a fracasar las instituciones si estamos saturando las instituciones de trabajo, si estamos saturando los jueces, los ministerios públicos, pues hay muchos casos que van a dejar de atender. Entonces, a los delincuentes obviamente pensarían que no está funcionando adecuadamente la institución o el gobierno y se les hace fácil volver a delinquir. Muchas personitas salen del reclusorio lejos de readaptados con una maestría perfecta en artes criminales. Ya entran de pronto muy temerosos, entran con el Jesús en la boca, ¿cómo voy a entrar al reclusorio? Y lo cierto es que salen ya con unas artimañas y con unos mecanismos ya que aprendieron dentro de prisión y esto favorece justamente a que los delincuentes vuelvan a reincidir. Se les hace fácil haber salido de la cárcel, volver a cometer delitos, porque pues finalmente no me van a castigar. A ver, primero encuéntrame, primero procésame, al fin y al cabo ya estuve dentro de prisión, ya estuve en la cárcel y ya sé cómo puedo burlar a la autoridad. Y esto se debe a que las instituciones no se dan abasto. Hay que evitar también la reincidencia de los delincuentes, atendiendo justamente las causas. Las instituciones tienen que trabajar adecuadamente, tienen que procesar y tienen que investigar adecuadamente los delitos, pero no van a poder hacer eso si no les quitamos esa carga excesiva de trabajo. Entonces la reincidencia es un fenómeno que se acarrea como consecuencia directa de la excesiva carga de trabajo. Por eso es que es importante trabajar en medidas preventivas. ¿Ok? ¿Quedó claro este punto? Sí, gracias. Perfecto. Y otro punto, que es justamente la carencia de la investigación criminológica. Aparentemente pocos se dedican a la criminología aplicada al campo de la realidad. Hay muchos criminólogos, más abogados hay todavía. Hay muchísimos abogados, hay poquito menos criminólogos, pero realmente de todos los criminólogos que hay,
¿cuál de todos esos criminólogos se dedica específicamente a trabajar en las medidas preventivas? Todos los criminólogos se dedican a trabajar en el Ministerio Público, se dedican a trabajar en alguna institución de enseñanza, a dar clases, pero a ver, ¿quién dedica su trabajo y su investigación en las medidas preventivas? Es un buen tema, si ustedes quieren trabajar en una tesis en un momento dado, al final de su carrera, a lo mejor pueden trabajar este tema de las medidas preventivas, que no está debidamente abordado, es un tema que lo tenemos descuidado desde el punto de vista criminológico. Y esto justamente nos lleva al último punto, es la carencia de especialistas. Hay pocos especialistas en materia de prevención del delito. Ustedes como criminólogos se van a poder especializar en muchas áreas. Todo esto que estamos estudiando, que pareciera a lo mejor no tan relevante dentro del campo de la criminología, son justamente las áreas de oportunidad en las que ustedes van a poder trabajar. Ustedes como criminólogos se van a poder abocar a hacer investigaciones en torno al delito, en torno al delincuente, en torno a la criminalidad, en torno a las medidas preventivas, en torno al costo económico, social del delito. Pero a ver, ¿cuántos hay que estudien? ¿Cuántos criminólogos hay que estudien las medidas preventivas? Son muy pocos, y además de los que hay, no han propuesto situaciones todavía tan eficaces, situaciones que nos propongan de verdad en la vida real una disminución del fenómeno de la delincuencia. Por eso es que es necesario estudiar estas medidas preventivas. ¿Sí está claro lo que estoy comentando? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, yo me confundí con la carencia de la investigación criminológica y la carencia de especialistas. Ok. La carencia de la investigación criminológica, lo único que les estoy comentando en este punto es que hay pocos criminólogos que se dedican a estudiar estos temas. Eso es lo único, carencia de investigación criminológica. ¿Quién conocen ustedes que estudie estas medidas preventivas desde el punto de vista criminológico? A lo mejor lo podemos estudiar desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo están trabajando los centros penitenciarios? ¿Cómo están trabajando y funcionando los jueces? Todo ese análisis está padrísimo. A lo mejor en el Congreso podemos plantear muchas iniciativas de ley. Pero a ver, desde el punto de vista criminológico, ¿ustedes conocen a alguien que lo haya hecho? Pocos hay en realidad, salvo los que les estoy mencionando, que ahorita les voy a referir a algunos autores. Pocos hay que se dediquen justamente a trabajar en esto. A eso se refiere la carencia de investigación criminológica. ¿Sí quedó claro, Leslie, o no? Sí, profe, gracias. Bueno, estas son algunas de las razones por virtud de las cuales son necesarios es necesario estudiar esta prevención del delito. Algún autor, Martínez Paz concretamente, Martínez Paz critica el término prevención. Cuando estudiamos este tema se dedica a criticar el término prevención. A ver, ¿por qué lo critica? A ver, criminólogos, si en serio somos capaces de prevenir el delito, entonces ¿por qué sigue ocurriendo? Eso es una crítica muy seria. Si nosotros podemos prevenir, somos capaces de anticiparnos a las situaciones, ¿por qué sigue ocurriendo esto? Mejor podemos hablar de un término como disminuir. Lo cierto es que no podemos prevenirlo, tampoco somos magos, ¿no? Entonces, podemos anticipar algunas situaciones desde el punto de vista científico, pero si realmente trabajáramos en una prevención, no existiría la criminalidad, así de sencillo. Entonces, para Martínez Paz, el término adecuado no es prevención, sino disminución de la delincuencia. Esto es una simple opinión de este criminólogo. Otro más, José María Rico. José María Rico lo que nos comenta es que la prevención justamente van a ser ese conjunto de medidas que van a impedir el surgimiento de la delincuencia. Eso es lo que comenta José María Rico. La prevención es el conjunto de medidas, en voz de José María Rico, la prevención es el conjunto de medidas que impiden que surja, que se desarrolle el fenómeno de la delincuencia. Es una manera de intervenir. De esta manera podemos intervenir como criminólogos. Es una manera de intervenir y esta manera de intervenir justamente consiste en adoptar estas medidas para impedir que se desarrolle la delincuencia, para disminuir el riesgo de la perpetración o de la comisión de los delitos. ¿Ok? Por eso es que se plantean algunos modelos de prevención.
y esto es muy importante lo que les voy a comentar ahorita, gracias a este tipo de críticas se han desarrollado algunos modelos preventivos. Los modelos preventivos existen desde la famosa escuela clásica. Ayer que estábamos hablando de las escuelas del derecho penal, los modelos preventivos no son algo novedosos, existen desde la escuela clásica y cobran su auge en la escuela positivista, ya con los estudios metodológicos de Enrico Ferri, obviamente. Los vamos a asociar con la pena. ¿Cómo podemos, a la luz de estos modelos de prevención del delito, cómo podemos prevenir la delincuencia? Pues a través de la pena. Hay algunos que establecen que la pena es una medida que sirve para prevenir el delito. Y ahora sí, vamos a platicar cuáles son esos modelos preventivos. A continuación les voy a, y esto seguramente, espero que no todos se vayan a extraordinario, pero si se fueran extraordinario, como es colegiado, seguramente esto se los preguntarían. ¿Cuáles son los modelos preventivos? Los modelos de prevención del delito que existen. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este punto? No, profesor. Ok. Primer modelo preventivo es el modelo clásico punitivo. Modelo clásico punitivo. Es el que usamos normalmente, el que hemos utilizado desde épocas ancestrales. Para prevenir el delito hay que castigar. Punitivo viene de punición. Recuerden el ius puniendi, que significa castigar, esa facultad que tiene el Estado para castigar. El primer modelo para prevenir el delito es el modelo clásico punitivo. Consiste en castigar al delincuente a través de una pena. ¿Okay? Eso refiere al modelo punitivo. El segundo modelo es el modelo médico psicológico terapéutico. El modelo médico psicológico terapéutico. Modelo médico psicológico terapéutico. ¿En qué consiste este modelo de prevención? Consiste en que debemos atender al posible delincuente e incluso a los delincuentes desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, y cuando hablamos de terapéutico hablamos de las terapias que se les pueden dar a los posibles delincuentes. Ya seguimos hablando de un aspecto psicológico a través del modelo médico psicológico terapéutico, que es muy propio de la escuela de la criminología clínica. Lo que vamos a hacer es diagnosticar al delincuente desde el punto de vista médico, porque asumimos que es un enfermo mental. Vamos a diagnosticarlo a través de un método psicológico y luego vamos a trabajar a través de la terapia con el delincuente para poderlo readaptar a la sociedad. Lo vamos a ver, de hecho, incluso hoy, seguramente, cuando empecemos a estudiar la criminología clínica. La criminología clínica sugiere que los delincuentes sean tratados como enfermos, como pacientes. Entonces, si son pacientes, hay que darles hay que diagnosticarlos en principio y luego hay que tratarlos, hay que darles un tratamiento adecuado. Entonces, en esto consiste el modelo médico psicológico terapéutico. Se entiende que el delincuente es un enfermo y hay que tratarlo psicológicamente a través de la terapia. ¿Está claro esto que les estoy comentando o no? Sí. Sí, profe. Hay un tercer modelo, que es el modelo social. El modelo social justamente nos va a proponer algunas medidas para prevenir el delito que son consistentes justamente en que por regiones, en que de manera académica hagamos estudios en torno a los medios, en torno a los lugares en los que se desarrolla el delincuente. En el modelo social nosotros vamos a analizar de qué manera interactúa, eso es importantísimo en el modelo social, de qué manera ha interactuado o de qué manera interactúa el delincuente con los que lo rodean. De qué manera interactúa con su familia, de qué manera interactúa con su pareja, de qué manera interactúa con sus jefes de trabajo, con sus profesores, con sus alumnos. Estudia propiamente la interacción y al hablar de la interacción vamos a poder entender de dónde viene el problema criminal.
y entonces vamos a poder plantear soluciones al respecto. Si el problema viene de la interacción con sus familiares, entonces hay que atender el problema a nivel familiar. A ver, ¿quién eres tú, papá? ¿A qué te dedicas? Y a lo mejor a ti te tenemos que atender psicológicamente, o a lo mejor tú eres un posible delincuente y hay que procesarte y hay que darte también un tratamiento. ¿Sí me explico o no? Sí. Ok. Hay un cuarto modelo que se le conoce como el modelo comunitario. El modelo preventivo o comunitario. El modelo preventivo o comunitario lo que nos indica es que debemos de trabajar justamente por regiones, por comunidades, por barrios, ¿okay? Por secciones, por colonias. Si bien es cierto que el fenómeno de la delincuencia es muy alto, vamos a tratar de agrupar por secciones, por colonias, por regiones, grupos de trabajo para que podamos analizar por qué se ocasiona la delincuencia en ese lugar y vamos a tratar de implementar medidas preventivas por región. A eso se refiere el modelo preventivo. Específicamente en esta región, por comunidad, hay más delitos de robo. ¿Qué tenemos que hacer para que haya menos delitos de robo en Tepito, por decir algo, ¿no? Ya estamos hablando de una comunidad específica y vamos a trabajar justamente en esa comunidad específica. Este es un modelo preventivo comunitario. ¿Sí está claro? Bueno. Sí, profesor. Un quinto modelo es el modelo de prevención mecánico o físico. Mecánico o físico, modelo de prevención mecánico o físico. ¿Qué quiere decir esto? Esto también es clásico. Cuando nosotros sugerimos a la pena como medida para prevenir el delito, y cuando utilizamos el modelo de prevención mecánico o físico, estamos sugiriendo o hablando de un castigo físico. ¿Cuál es el castigo físico que le podemos dar a los delincuentes conforme a nuestra ley? No los podemos azotar, no les podemos aplicar la pena de muerte, pero sí los podemos privar de la libertad. Cuando ustedes escuchen una pena corporal conforme a la ley, nos estamos refiriendo a una privación de la libertad, no a los azotes, no a la pena de muerte, no a la tortura, que son figuras que están prohibidas por el propio artículo 22 constitucional. Entonces, este modelo de prevención mecánico o físico lo que nos sugiere es castigar al delincuente a través de la privación de la libertad en prisiones o en un espacio físico. Hay que castigarlos a través de la reclusión, vamos a recluirlos. ¿Ok? A eso se refiere el modelo de prevención mecánico o físico. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. Bueno, hay un sexto modelo de prevención, es el modelo de diseño ambiental. Modelo de diseño ambiental. Esto simplemente se refiere a lo siguiente. Espacios seguros evitan que se disminuya el fenómeno de la delincuencia. Si nosotros trabajamos en propiciar espacios seguros, vamos a desarrollar una disminución del fenómeno de la delincuencia. ¿Y cómo creamos espacios seguros? Esa es la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para que una escuela sea segura? ¿Qué tenemos que hacer para que un parque sea seguro? ¿Qué tenemos que hacer para que una colonia o un conjunto condominal sea seguro? Pues a lo mejor vamos a implementar cámaras, a lo mejor vamos a implementar la contratación de alguna agencia de seguridad privada, a lo mejor vamos a hacer algún apoyo vecinal, vamos a hacer asambleas para poder dar algún tipo de educación, vamos a propiciar un ambiente sano y seguro para disminuir el fenómeno de la delincuencia. Eso es lo que refiere el modelo de diseño ambiental. ¿Está claro este diseño? Este modelo, perdón. Sí. Y hay uno último, un séptimo, es el modelo de seguridad urbana. Modelo de seguridad urbana. Este se desarrolla en el año de 1987 y está pensado justamente en el gran crecimiento que han tenido las ciudades hoy en nuestros días. Si ustedes se van a provincia, a algunos estados de la República, como Oaxaca, como Sinaloa, qué sé yo, se van a dar cuenta
que en provincia la zona urbana, que es propiamente donde habitan los ciudadanos, en principio hoy está muchísimo más desarrollada que hace unos 20 o 30 años. Ya lo vemos más ciudad, como quien dijera. Ustedes a lo mejor nosotros a lo mejor, incluyéndome, no lo podemos proyectar porque vivimos en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Para donde volteemos hay edificios, hay compañías, hay gasolineras, hay comercios, pero si ustedes se van a provincias se van a dar cuenta que pues algunos lugares sí están urbanizados, sí están adaptados a las necesidades de los pobladores, pero hay muchas regiones que son paupérrimas, muchas regiones que todavía ni siquiera están pavimentadas, donde ni siquiera tienen acceso a los servicios públicos, y en la medida en que se ha desarrollado esa urbanización por regiones, se sugiere ir trabajando al mismo tiempo en estrategias por parte de los habitantes de estas regiones para poder prevenir el delito. En pocas palabras, el modelo de seguridad urbana lo que nos comenta es que en la medida en que tiene que ir creciendo el índice poblacional o en la medida en que va creciendo el desarrollo urbano de una región, tenemos que trabajar nosotros en conjunto y de la mano con las instituciones y con el Estado para ir desarrollando en esa medida modelos para la prevención del delito. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ok. Bueno, pues todos estos modelos justamente tienen como objetivo la promoción de algunas redes, de algunas estrategias para asegurar una mejor cohesión, una mejor implementación, estrategias, a lo mejor una serie de programas para prevenir y anticipar el delito. De esta manera nos queremos hacer partícipes, no solamente criminólogos ni especialistas, todos como ciudadanos, todos como gobernadores nos tenemos que hacer partícipes para prevenir estos delitos a través de los vecinos, a través de las instituciones públicas y privadas. No es que el gobierno tenga que estar peleado eternamente con la empresa privada, por supuesto que no, que eso es lo que hoy está ocurriendo en nuestros días. Qué triste y qué lamentable. Al contrario, lo que necesitamos es tener cohesión, trabajar en conjunto, gobierno, empresas y particulares para poder prevenir estos fenómenos. Y hay por ahí un autor que se llama Gilbert Bonemación, se los escribo. Gilbert Bonemación, dice que tenemos que luchar justamente contra la delincuencia, pero luchar contra la delincuencia en voz de Gilbert Bonemación no significa que tengamos nada más que prevenir o reprimir todos estos actos a través de la pena o a través de la sociedad, significa que tenemos que trabajar en conjunto. Si lo único que estamos mentalizando es prevenir a través del castigo, estamos mal desde el punto de vista de Bonemación. Tenemos que trabajar en estrategias, tenemos que diseñar políticas integrales. Todos los países han trabajado en esto, ¿por qué nosotros no? Nos falta determinación o en qué hemos fallado. Hay que distinguir los fenómenos que ocurren desde el punto de vista intelectual, como lo hacían los estudiosos de las escuelas. Ha disminuido en estos países que han seguido estos modelos, ha disminuido la criminalidad, pero nosotros vamos aumentando, eso es un problema. Tenemos que seguir adecuadamente una política urbana, intelectual, para eso ustedes están estudiando criminología. Entonces, la prevención ha existido desde todas las etapas de la criminología y del derecho penal. Nos permite desarrollar nuevos enfoques del delito, del delincuente, de la víctima, de la criminalidad. Nos sirve para atender justamente o para mejorar la reacción social institucional, que es uno de los temas que hemos platicado. ¿Qué tanta capacidad o cuál es la capacidad que tienen las instituciones para atender? Necesitamos desarrollar una cultura para prevenir el delito. ¿Quedó claro esto que les estoy comentando, niños? ¿O tienen alguna duda? Sí, está claro, gracias. Bueno, con eso terminamos ya de analizar todos y cada uno de los objetos de estudio de las nuevas tendencias criminológicas. Lo que sigue es que ahora sí vamos a entrar en lo que nos ocupa este semestre, vamos a empezar a estudiar las principales corrientes criminológicas, pero para eso los voy a dejar tomar un respiro. Son las 10:12, regresamos a las 10:22, por favor. Gracias. Gracias, profesor.